Fernando Vallejo es un escritor colombiano nacido en Medellín el 24 de octubre de 1942. En la Universidad Nacional de Colombia inició estudios de filosofía y continuó sus estudios de cinematografía en la Escuela Experimental de Cinecittà en Roma. Después, se vio forzado por numerosas dificultades en Colombia a marcharse a México en 1971, donde continuó sus estudios de la literatura. Obtuvo su nacionalidad mexicana en 2007. Se convirtió en autor de ensayos, biografías y novelas. La narrativa de Fernando Vallejo surgió de la violencia colombiana en el siglo XX y trata de exponer lo semejante en sus escrituras. Su estilo expone una perspectiva negativa en la crítica de la sociedad y la Colombia contemporánea. Sus temas más populares incluyen la iglesia, el gobierno y la violencia. El ambiente es uno de violencia en el que dominan los barrios marginales entre las pandillas de sicarios y las bandas de narcotraficantes. Durante ese tiempo, Medellín fue el templo de la cocaína. Entre sus obras tenemos El río del tiempo y otras como El desbarrancadero, Los días azules, Años de urgencia. Una de sus novelas más importantes es La Virgen de los Sicarios, publicada en 1994. En ella se destaca la cruel realidad de la situación que existía en Medellín, exponiendo la agresividad y rudeza por las calles a causa de conflictos políticos y de negocios, la homosexualidad, los espacios maleables y marginales, la rutina violenta y la rapidez con que atmósfera violenta, injuriosa y lírica que caracteriza la obra de Vallejo. De cierto modo, La Virgen de los Sicarios forma parte de la autobiografía de Fernando Vallejo, ya que cuenta una gran parte de su historia y nos expone a un lado muy íntimo de ella. Después de estar 30 años de ausencia en Colombia, regresa a la ciudad de Medellín y al ver los profundos cambios se dio cuenta que el tiempo transcurrido había sido una eternidad. Ya nadie valía nada. En su novela La Virgen de los Sicarios, Vallejo nos entrega un relato en el cual culmina su relación homosexual con un jovencito y por las calles de Medellín tenemos la pobreza y la miseria, producto de corrupción de los gobernantes y del mal manejo de los recursos. Con una juventud terrible, La Virgen de los Sicarios después fue adaptada a un filme. El famoso director iraniano Parvez Schroeder nació en Teherán, Irán, en el año 1941. A una temprana edad, Parvez junto a sus padres se dirigieron a Francia, donde él empezó su educación en la ciudad de Sorbonne. La compañía de Schroeder Production Les Films de Los Angeles fue creada por sí mismo a los 23 años de edad y desde entonces su carrera como director empezó a expandir en toda Europa, produciendo algunas de sus mejores adaptaciones como French New Wave, More y La Valley, y también incluyendo artistas. Su carrera fue un éxito y era nominado como mejor director y recibió un Oscar y el premio Golden Globes. Con mucha experiencia en producciones, el interés de Parvez se enfocaba más en los filmes con audiencia limitada sobre las adaptaciones hispanoamericanas colombianas. Enfocado en la adaptación colombiana, produjo el documentario La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, y este fue su primera adaptación grabado en alta definición en el año 1999, creado por Fernando Vallejo, una novela del mismo título. Esa adaptación demuestra a un país colombiano con mucha pobreza, entre más pobreza, más violencia. En este filme tenemos el regreso de Fernando Vallejo a Colombia, donde tiene una relación homosexual y se ve expuesto a las calles violentas de Colombia llena de sicarios. Colombia en el siglo XX. Colombia pasó por muchos cambios durante el siglo XX. Este es un siglo en donde se contradice la paz y la violencia en el país. Este siglo empieza con el fin de la guerra de los 1000 días en la vida colombiana y termina con la violencia generada como resultado del paramilitarismo y el narcotráfico. La población colombiana tiene un gran cambio en este siglo. Al comenzar el siglo, Colombia tiene 5 millones de habitantes. Al finalizar, el país tiene más de 40 millones de habitantes. El fin del siglo XX está lleno de traumas económicos, sociales y por la confrontación con el conflicto con la subversión y las guerras y la guerrilla. Todo esto resulta en miles de colombianos siendo víctimas de una guerra que parece nunca acabarse. Como resultado de esta violencia,
Se inicia un golpe de Estado en 1953, la cual logra disminuir la violencia. El Frente Nacional es creado en 1958 con un pacto entre dos partidos políticos, los liberales y los conservadores. Se busca la alternancia de poderes en el gobierno colombiano. Este acuerdo solo dura hasta 1974, cuando empieza a surgir la violencia en el país. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, es creada en 1964 en las montañas del Tolima. En 1991 se introduce una nueva constitución en Colombia, la cual las dos últimas décadas de este siglo están más contra el narcotráfico. El traficante con más poder e influencia en el país fue Pablo Escobar. Escobar es asesinado en 1993 como resultado de una operación militar entre Estados Unidos y Colombia. La violencia que surge a través de las guerras entre los carteles del narcotráfico es devastador para el país. Sicarios, Medellín y Pablo Escobar en la historia. La violencia está presente en todo momento, dado que hasta uno de los personajes principales, Alexis, es un sicario y también por eso él muere por las manos de un sicario. Son populares en la novela y miramos bastantes veces cómo la gente mata por cosas insignificativas. Hay muchas instancias donde Alexis muestra lo poco que le importa la vida humana y mata sin piedad, como por ejemplo por estar tocando la batería a volúmenes altos. También mató al taxista que no quería bajar la música de su carro, Marus, y también estaba listo para matar a la mesa, no tenía servilletas y estaba siendo un poco pesada, y también mata a los sicarios de una moto. Es completamente normal para Alexis, el pueblo colombiano en ese momento era lo que se vivía todos los días, lo que no tema. La historia toma lugar en los 90 en Medellín y en ese momento Colombia, el tráfico de drogas estaba fuera de control por el cartel de Medellín que Pablo Escobar dirigía, lo que hacía a Medellín una ciudad muy peligrosa. Por eso la muerte era tan común y nadie daba mucho pensamiento a estas muertes que pasaban. La pérdida de vidas humanas no era tan importante. Los sicarios pasaban matando en sus motos todos los días. Pero no solo había violencia de esta manera, sino también asaltantes y todo tipo de criminales. Por ejemplo, le trataron a un hombre y él trata de llevarse las llaves para que no, pero el criminal se da cuenta y lo mata de una. Medellín era un lugar que ellos en la película también Vallejo no sabía quién era y Alexis le dice, pero él mira a Pablo de una manera positiva y no como el criminal que realmente era.